Corría el año 1753, en pleno virreinato del Perú, cuando se fundó el convento de Santa Lucía del Silencio, en las afueras de Lima. Construido con piedra traída de las canteras de Ancón y madera de los bosques de Canta, el convento fue concebido como refugio para mujeres caídas en pecado que buscaban redención. Pero lo que allí se escondía no era redención, era oscuridad. Las crónicas de la época, escritas por el padre Baltasar de la Fuente, mencionan que el convento fue consagrado el 12 de octubre de 1753, bajo la protección de Santa Lucía, patrona de la vista. Irónicamente, sería el lugar donde muchas perderían la cordura y la fe. Entre las primeras internas llegó Sor Elena de los Dolores, una joven limeña de 19 años, enviada por su familia tras un escándalo amoroso con un oficial español. Ingresó al convento el 3 de noviembre de 1753, según los registros del archivo eclesiástico. Desde su llegada, comenzó a notar cosas que no encajaban con la vida religiosa: rezos en lenguas desconocidas, símbolos tallados en las paredes, y una monja que nadie nombraba pero que todos temían. Esa figura, vestida con hábito negro y rostro cubierto por un velo, aparecía en los pasillos durante la madrugada. No hablaba. No caminaba. Flotaba. Sor Elena la vio por primera vez el 15 de diciembre de 1753, mientras rezaba sola en la capilla. Al principio pensó que era una visión. Luego, una prueba divina. Pero pronto entendió que no era ninguna de las dos. Los testimonios de otras monjas, recopilados por el padre Baltasar en su informe de enero de 1754, hablaban de una presencia que se manifestaba con frío repentino, velas que se apagaban solas, y cánticos que no pertenecían al latín. Una monja, Sor María del Rosario, desapareció el 2 de febrero de 1754, y nunca fue encontrada. Se decía que había sido tomada por la monja del velo. Sor Elena comenzó a investigar. En los archivos ocultos del convento, encontró el nombre de Sor Ágata de la Sangre, una monja que había sido excomulgada en 1741 por practicar rituales prohibidos. Se decía que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, y que su cuerpo nunca fue enterrado, solo sellado en una cripta bajo el altar mayor. El 5 de marzo de 1754, Sor Elena descendió sola a esa cripta. Lo que encontró no fue un cuerpo. Fue un espejo. Y en él, vio su propio rostro cubierto por el velo negro. Desde ese día, el convento cambió. Las monjas comenzaron a enfermar. Los rezos se tornaron en gritos. Y Sor Elena, que había llegado buscando redención, se convirtió en el nuevo rostro del silencio eterno. El amanecer del 6 de abril de 1754 llegó con un silencio extraño en el convento de Santa Lucía del Silencio. Las campanas no sonaron. Las aves no cantaron. Y las monjas, que solían iniciar el día con cantos gregorianos, permanecieron encerradas en sus celdas. Algo había cambiado desde la noche anterior. Algo que no se podía nombrar. Sor Elena, aún marcada por la visión del espejo en la cripta, comenzó a notar señales. Las paredes del claustro estaban húmedas, como si el agua brotara desde dentro. Las velas se apagaban solas, incluso bajo techo. Y en el refectorio, el pan consagrado aparecía con manchas oscuras, como si la sangre hubiera tocado lo sagrado. El 9 de abril, una novicia llamada Sor Clara de la Misericordia fue encontrada en estado de trance, arrodillada frente al altar mayor, murmurando frases en latín mezcladas con palabras que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Al intentar moverla, gritó con una voz que no era suya: «Ágata vive». El velo no la oculta. Sor Elena, decidida a entender lo que estaba ocurriendo, volvió a los archivos del convento. Allí encontró un documento fechado el 17 de agosto de 1741, firmado por el obispo Fray Alonso de la Vega, donde se ordenaba el encierro perpetuo de Sor Ágata de la Sangre, acusada de profanar el sacramento y realizar rituales con símbolos paganos. El documento mencionaba que su cuerpo no sería enterrado, sino sellado en piedra, bajo el altar, para que su alma no contamine la tierra. Pero algo había roto ese sello. Y Sor Elena sabía que el rosario encontrado en la cripta no era un objeto de fe. Era una llave. Una herramienta para abrir lo que debía permanecer cerrado. El 12 de abril, durante la misa de vísperas, una figura apareció entre las columnas del claustro. Vestía hábito negro, más antiguo que los que usaban las hermanas. Su rostro estaba cubierto por un velo,
pero sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo. No caminaba. Flotaba. Y al pasar, las velas se apagaban, las cruces se invertían, y el aire se volvía denso. Las monjas huyeron. Algunas cayeron desmayadas. Otras rezaban sin voz. Sor Elena, paralizada, sintió que el tiempo se detenía. La figura se acercó, levantó el velo y mostró un rostro que no era humano. Era una máscara de carne, deformada por siglos de odio, con la boca cosida y los ojos llenos de lágrimas negras. Desde ese día, el convento dejó de ser lugar de oración. Se convirtió en prisión espiritual. Las monjas que sobrevivieron no volvieron a hablar. Y Sor Elena, marcada por el encuentro, comenzó a cambiar. Su voz se volvió grave. Su mirada, vacía. Y su fe quebrada. Porque en el año 1754, el hábito dejó de ser símbolo de devoción. Se convirtió en advertencia. Y la sangre que manchaba el altar no era de sacrificio. Era de condena. La monja había regresado. Y esta vez no venía sola. El 15 de abril de 1754, Sor Elena despertó con el cuerpo entumecido y las manos manchadas de tierra. No recordaba cómo había llegado al jardín interior del convento, ni por qué sostenía un objeto extraño entre los dedos, un rosario antiguo, de cuentas negras como carbón, con símbolos tallados que no pertenecían a la liturgia cristiana. No era bendecido. No era santo. Era algo más. Ese mismo día, acudió al archivo del convento para consultar los registros de objetos sagrados. El padre Baltasar de la Fuente, que había documentado los eventos extraños desde el año anterior, había dejado una nota fechada el 22 de marzo de 1742. Un rosario fue retirado del altar por contener signos de invocación. Se ordenó su entierro bajo el jardín, junto a la cripta de Sor Ágata. Sor Elena comprendió que el rosario que ahora tenía en sus manos no era un instrumento de oración. Era una llave. Una herramienta que había sido enterrada para sellar algo y que ahora estaba de nuevo en circulación. Las noches siguientes fueron distintas. El 18 de abril, durante la oración de completas, las velas comenzaron a parpadear sin viento. Las paredes del claustro se agrietaron, dejando ver símbolos ocultos bajo el yeso. Y en la capilla, el crucifijo principal se inclinó hacia abajo, como si rechazara la presencia de algo impuro. Sor Elena intentó rezar con el rosario, buscando protección. Pero cada vez que lo hacía, su voz se quebraba. Las palabras se mezclaban con frases que no reconocía. Y al cerrar los ojos, veía el rostro de Sor Ágata, cubierto por el velo, llorando lágrimas negras que caían sobre el altar. El 20 de abril, una novicia llamada Sor Inés del Espíritu comenzó a convulsionar durante la misa. Al recuperar el aliento, dijo entre sollozos: «El rosario abre puertas. No lo toques». Fue encerrada por orden del prior, quien temía que el mal se propagara entre las hermanas. Sor Elena, cada vez más aislada, comenzó a escribir en su diario. En una entrada fechada el 22 de abril, escribió: «El rosario no salva. Invoca. Cada cuenta es una promesa rota. Cada símbolo, una voz que llama desde abajo». Esa noche, decidió enterrarlo nuevamente. Pero al llegar al jardín, encontró la tierra removida. El rosario ya no estaba en sus manos. Estaba colgado en el cuello de una figura que la esperaba entre los arbustos, la monja del velo. No habló. No se movió. Solo la miró. Y Sor Elena entendió que el rosario no podía ser destruido. Porque no era objeto. Era pacto. Y el pacto ya había sido renovado. Desde entonces, el convento dejó de ser lugar de redención. Se convirtió en santuario de lo prohibido. Y Sor Elena, marcada por el rosario, comenzó a cambiar. Su voz se volvió grave. Su mirada, vacía. Y su fe quebrada. Porque en el año 1754, el rosario dejó de ser símbolo de salvación. Se convirtió en advertencia. Y quien lo tocaba ya no rezaba. Solo escuchaba. La noche del 25 de abril de 1754, Sor Elena descendió por tercera vez a la cripta bajo el altar mayor. Llevaba consigo una lámpara de aceite, un crucifijo de madera y el diario del padre Baltasar, donde se mencionaban rituales de sellado realizados en 1741 durante la excomunión de Sor Ágata. El aire era espeso. El silencio,
absoluto. Y el miedo ya no era ajeno. Al llegar al fondo, encontró lo que parecía un confesionario abandonado. Dentro, colgado en la pared, había un velo negro, bordado con hilos de oro y símbolos que no pertenecían a ningún orden religioso. Al tocarlo, la lámpara se apagó. Y en la oscuridad, Sor Elena escuchó una respiración. No era suya. No estaba sola. Una figura emergió de las sombras. Vestía el hábito antiguo del convento, pero su rostro estaba cubierto. No caminaba. Flotaba. Y en sus manos, sostenía el rosario maldito. Sor Elena retrocedió, pero la figura no la atacó. Solo levantó el velo y mostró lo imposible. El rostro que vio no era el de Sor Ágata. Era el suyo. Pero deformado. Pálido. Con los ojos hundidos y la boca cosida con hilo negro. Era como si el tiempo hubiera pasado sobre ella sin misericordia. Como si el rostro que veía fuera el que tendría si no escapaba. Si se quedaba. Si se convertía. Sor Elena gritó. Pero el sonido no salió. El velo cayó al suelo, y la figura desapareció. Al recuperar la lámpara, encontró su diario abierto en una página que no había escrito. La fecha decía 26 de abril de 1754, y el texto decía, el rostro que ves es el que serás. El velo no cubre. El velo revela. Desde ese día, Sor Elena comenzó a cambiar. Su voz se volvió grave. Su mirada, distante. Las demás monjas la evitaban. Decían que su sombra se movía sola. Que su reflejo en el agua no era el mismo. Y que, al rezar, pronunciaba palabras que hacían temblar las velas. El padre Baltasar regresó al convento el 30 de abril, tras recibir cartas desesperadas de las hermanas. Al ver a Sor Elena, cayó de rodillas. Dijo que su aura estaba corrompida, que el velo había sido levantado, y que el rostro que ahora tenía no era suyo, era prestado. Se ordenó su aislamiento. Fue encerrada en la celda más profunda del convento, donde antes se guardaban los objetos malditos. Pero cada noche, las monjas escuchaban sus rezos. No en latín. No en español. En una lengua que parecía venir de debajo de la tierra. Porque en el año 1754, el velo dejó de ser símbolo de modestia. Se convirtió en espejo. Y quien lo levantaba, ya no podía volver atrás. Sor Elena no murió. Pero tampoco vivió. Se convirtió en lo que vio. Y desde entonces, el rostro de la monja dejó de ser leyenda. Se volvió real. El 2 de mayo de 1754, el convento de Santa Lucía del Silencio envió una carta urgente al obispado de Lima. El prior, desesperado, solicitaba la presencia de un sacerdote especializado en exorcismos. Las monjas ya no dormían. Algunas hablaban con voces ajenas. Otras se negaban a entrar a la capilla. Y Sor Elena ya no era la misma. El obispo Fray Alonso de la Vega, recordando los eventos de 1741 con Sor Ágata, envió al padre Jerónimo de la Cruz, un jesuita formado en Salamanca, conocido por haber enfrentado casos de posesión en Cusco y Quito. Llegó al convento el 5 de mayo, acompañado por 2 acólitos y un baúl lleno de libros, crucifijos, agua bendita y reliquias. Al ingresar, el padre Jerónimo sintió el cambio en el aire. El silencio era denso. Las paredes parecían respirar. Y en el altar, la imagen de Santa Lucía tenía los ojos cubiertos por cera derretida. Las monjas lo miraban con esperanza y con miedo. Sor Elena fue llevada a la sala de oración. Estaba pálida, con las manos atadas y el rosario maldito colgando de su cuello. Al verla, el padre Jerónimo murmuró, «Esto no es posesión. Es pacto». Y ordenó comenzar el ritual esa misma noche. El 6 de mayo, a las 9 en punto, se inició el exorcismo. Las puertas fueron cerradas. Las ventanas cubiertas. Y las velas encendidas con aceite bendito. El padre Jerónimo comenzó a leer el Rituale Romanum, mientras los acólitos sostenían los crucifijos. Sor Elena permanecía inmóvil hasta que el nombre de Cristo fue pronunciado. Entonces gritó. No con su voz, sino con muchas. Voces masculinas, femeninas, infantiles. Voces que hablaban en latín, en quechua, en lenguas que nadie reconocía. Las paredes temblaron.
El suelo se agrietó. Y el crucifijo principal cayó al suelo, partido en dos. El padre Jerónimo continuó. Rezó durante 3 horas sin detenerse. Las velas se apagaban y se encendían solas. Las sombras se movían. Y Sor Elena comenzó a levitar, con los ojos en blanco y la boca cosida por hilos invisibles. El rosario ardía en su cuello, pero no se consumía. A las 12 de la noche, el padre Jerónimo cayó de rodillas. Dijo que el mal no podía ser expulsado. Que no era un demonio, era una promesa. Una deuda espiritual que no podía romperse con rezos. Y que Sor Elena ya no era víctima. Era receptáculo. El 7 de mayo, al amanecer, Sor Elena fue encerrada en la cripta. No por castigo. Por protección. Las monjas sellaron la entrada con piedra y sal. El padre Jerónimo dejó el convento ese mismo día, sin hablar. Solo escribió en su diario: el exorcismo no terminó. Porque el mal no se fue. Solo cambió de forma. Desde entonces, nadie volvió a entrar a la cripta. Pero cada noche, se escuchaban rezos. No humanos. No santos. Y el rostro de la monja comenzó a aparecer en los sueños de quienes vivían cerca. Porque en el año 1754, el exorcismo no liberó. Solo despertó. El 10 de mayo de 1754, el convento de Santa Lucía del Silencio fue oficialmente clausurado por orden del Obispado de Lima. El padre Jerónimo de la Cruz, tras el fallido exorcismo, declaró que el lugar estaba espiritualmente contaminado y que ninguna presencia humana debía permanecer allí. Las monjas fueron trasladadas a otros conventos. Sor Elena no fue incluida. La cripta donde había sido encerrada fue sellada con piedra, sal y aceite bendito. Se colocaron 3 cruces sobre la entrada, y se rezaron 40 rosarios durante 40 días. Pero el silencio no volvió. Cada noche, los vecinos de la zona escuchaban rezos que no eran humanos. Cánticos que parecían venir de debajo de la tierra. Y un llanto, que no cesaba. El 15 de junio, un grupo de obreros fue enviado para reforzar los muros del convento. Al entrar, encontraron las paredes cubiertas de símbolos tallados desde dentro. No con herramientas. Con uñas. En el altar, la imagen de Santa Lucía había sido arrancada. En su lugar, había un velo negro colgado como bandera. Los obreros huyeron. Uno de ellos, Manuel de la Cruz, escribió en su diario: no vi a nadie. Pero sentí que me miraban. Y el rostro que imaginé no era humano. Era mío. Pero deformado. El convento fue abandonado. La vegetación lo cubrió. Las piedras se agrietaron. Pero la leyenda creció. En los pueblos cercanos, se decía que quien soñaba con una monja de rostro cubierto debía rezar durante 7 noches seguidas. Porque si no lo hacía, ella vendría. El 1 de noviembre de 1754, día de Todos los Santos, una niña desapareció cerca del convento. Su madre, desesperada, dijo que la pequeña había hablado de una monja que lloraba en el jardín. Nunca fue encontrada. Solo se halló su muñeca con un rosario negro atado al cuello. Desde entonces, el rostro de la monja comenzó a aparecer en pinturas, en relatos, en pesadillas. No como figura religiosa, sino como advertencia. Porque el mal, cuando se viste de fe, no necesita gritar. Solo necesita esperar. Sor Elena nunca fue liberada. Su cuerpo nunca fue hallado. Pero su presencia nunca se fue. Se convirtió en sombra, en eco, en rostro que no perdona. Y quienes se acercan al convento, incluso hoy, dicen que el aire se vuelve pesado, que las cruces se inclinan, y que, al cerrar los ojos, ven a una mujer flotando entre los muros con el rostro cubierto y el rosario ardiente. Porque en el año 1754, no terminó una historia. Comenzó una condena. Y la monja, que fue mujer, que fue víctima, que fue espejo, ahora es leyenda. Una leyenda que no se reza. Se teme.